Cuando una célula se ve afectada por una noxa o agente externo, puede iniciar el proceso de adaptación celular o de lesión celular, de la cual se desprende la necrosis o apoptosis. El patrón morfológico de la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido en un organismo vivo provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. Por ejemplo, el aporte insuficiente de sangre al tejido isquémico, un traumatismo, la exposición a la radiación ionizante, la acción de sustancias químicas o tóxicas, una infección o el mismo desarrollo de una enfermedad autoinmune o de otro tipo. Ahora bien, acompáñame, hablaremos de necrosis. ¿Qué es la necrosis? La necrosis corresponde a la muerte celular patológica no controlada, con un estado irreversible de la célula, la cual promueve reacciones inflamatorias. Existen cambios morfológicos en esta muerte celular, tales como la ruptura de la membrana citoplasmática, liberación de elementos citoplasmáticos, denaturalización de las proteínas por acción de los lisosomas, hay ganancia de volumen celular, hinchazón mitocondrial. Todos estos cambios condenan a la célula a perder su función específica y solamente forman parte de los restos celulares que serán fagocitados por los macrófagos. Al microscopio óptico se muestra un aumento de la eosinofilia de las células necróticas en las tensiones con hematoxilina eosina, lo cual se atribuye en parte a la pérdida de ARN citoplasmático y a la denaturalización de las proteínas, así como también a la aparición de la figura de mielina. Si bien la necrosis en la mayoría de los casos es irreversible, no resulta mortal siempre y cuando el tejido dañado no forme parte de un órgano vital. Pero si esta no se controla adecuadamente, la necrosis contribuye a la persistencia de la inflamación y al daño del tejido. En la necrobiosis no hay signos morfológicos de la muerte celular. En la microscopía electrónica se puede observar un núcleo granular y brillante. También se puede observar alteraciones en el citoplasma y este se puede ver más homogéneo o hialino. En la necrofanerosis, en esta etapa se pueden ver los cambios morfológicos del núcleo. En la pignosis, existe una reducción del tamaño del núcleo, se torna redondo, pequeño y oscuro. La cariorexis, el núcleo se fragmenta, aumenta su tamaño, la cromatina comienza a dispersarse agrupándose alrededor de la membrana nuclear. La necrólisis corresponde a la desintegración y eliminación del tejido necrótico. También tenemos la cariólisis, que es la última etapa y no necesariamente es propia de la necrosis, ya que esta es vía final mediante la cual el núcleo desaparece paulatinamente. Dependiendo del mecanismo lesional, existen varios tipos de necrosis. Necrosis coagulativa. Se produce a causa de isquemia tisular que genera una coagulación de las proteínas intracelulares, haciéndola inviable. Es lo que se produce, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio. La zona de necrosis es sustituida por tejido fibroso, pero se conserva la estructura del tejido. Necrosis colicoactiva o licuefactiva. En este caso, se produce una degeneración rápida del tejido, que hace que la zona necrosada quede licuada, perdiendo la estructura del tejido. Es típico del sistema nervioso central, pero en este caso también puede ser causada por procesos hipóxicos que generen un paro cerebral. Esta necrosis puede ser por autólisis o por heterólisis. Autólisis. Las células propias del lugar son las que licúan. Esto sucede cuando los lisosomas intracelulares son los que provocan la destrucción celular. Heterólisis. Células externas al tejido, como los macrófagos, llegan al lugar para la destrucción celular. Adiponecrosis o necrosis grasa hace referencia a áreas focales de destrucción de grasa. Típicamente generados por la liberación de lipasas pancreáticas activadas en la sustancia del páncreas y en la cavidad peritoneal.
Se conoce como pancreatitis aguda. Necrosis gangrenosa. Esta no representa un tipo de necrosis, sino que es el resultado de la necrosis coagulativa sumada a una infección bacteriana que se superpone. Las bacterias son las saprófitas. La necrosis gangrenosa húmeda es en órganos internos y seca es a causa de la desecación progresiva de la piel. La necrosis gaseosa, el término gaseoso se deriva de la apariencia macroscópica blanca en aspecto de queso. La estructura tisular está totalmente alterada, se observa en enfermedades como tuberculosis o pseudoparatuberculosis. Necrosis fibrinoide. Es aquella que ocurre a nivel de vasos sanguíneos, en la cual hay depósitos de complejo antígeno-anticuerpo, con la posterior acumulación de fibrina. Para finalizar, no debemos confundir necrosis con apoptosis, ya que ambas son muerte celular, pero presentan grandes diferencias entre ellas. Algunas de las características a tener en consideración para diferenciar necrosis de apoptosis es el tamaño celular, ya que el tamaño celular en necrosis es aumentado, mientras que en apoptosis es reducido. El núcleo en necrosis puede presentarse en fase de epignosis, cariorexis o cariólisis, mientras que en apoptosis el núcleo presenta división en fragmentos del tamaño de nucleosomas. La membrana plasmática en necrosis se presenta rota, mientras que en apoptosis la estructura alterada está especialmente en la orientación de los lípidos. En cuanto a los contenidos celulares en necrosis, hay una digestión enzimática y pueden salir de la célula, mientras que en apoptosis se encuentran intactos y pueden ser liberados por cuerpos apoptóticos.